Imagina despertar una mañana y descubrir que tu vecino, el ingeniero que vivía al lado durante 10 años, simplemente ya no existe. No hay registro de su muerte, no hay tumba, no hay explicación oficial. Es como si nunca hubiera existido. Ahora imagina que esto le pasó a 50.000 personas en una sola ciudad en una sola semana. Bienvenidos a uno de los misterios más perturbadores de la Segunda Guerra Mundial, los fantasmas de Berlín. En mayo de 1945, cuando las tropas soviéticas finalmente capturaron la capital del Tercer Reich, algo extraño comenzó a suceder. Miles de civiles alemanes que habían sobrevivido a los bombardeos, a la hambruna y a los combates callejeros, simplemente desaparecieron. No hablamos de muertes en combate o de víctimas de los bombardeos. Hablamos de personas que estaban vivas el martes y el miércoles ya no existían en ningún registro oficial. Durante décadas, este fenómeno fue ignorado, minimizado o explicado como caos de guerra. Pero documentos soviéticos desclasificados en los años 1990 revelan una verdad mucho más oscura. La desaparición de estas 50.000 personas no fue accidental. Fue deliberada, planificada y ejecutada con precisión militar. El nombre de esta operación era Operación Fantasma. Para entender lo que realmente pasó en Berlín durante esos días caóticos de mayo de 1945, tenemos que remontarnos varios meses atrás, cuando la derrota alemana ya era inevitable pero aún no había llegado. En enero de 1945, mientras las tropas soviéticas avanzaban inexorablemente hacia Berlín, una oficina secreta en Moscú estaba trabajando en algo que no tenía nada que ver con estrategia militar convencional. El Departamento de Recursos Humanos Especiales, una división que oficialmente no existía, estaba preparando listas. No eran listas de objetivos militares o instalaciones que destruir. Eran listas de personas. Miles de nombres, direcciones, profesiones y descripciones detalladas de civiles alemanes que vivían en Berlín y sus alrededores. ¿Quiénes estaban en estas listas? Ingenieros aeroespaciales, físicos nucleares, químicos industriales, especialistas en cohetes, expertos en metalurgia avanzada, matemáticos aplicados y técnicos especializados en tecnologías que la Unión Soviética necesitaba desesperadamente para competir con los Estados Unidos en la era postguerra que se avecinaba. La Guerra Fría no había comenzado oficialmente, pero los líderes soviéticos ya sabían que su alianza con los occidentales era temporal. Stalin entendía que la Unión Soviética necesitaría cerrar una brecha tecnológica masiva si quería sobrevivir en un mundo donde Estados Unidos tenía la bomba atómica. El problema era que muchos de los mejores científicos e ingenieros alemanes estaban intentando rendirse a los estadounidenses o británicos, sabiendo que su tratamiento sería mejor que cualquier cosa que pudieran esperar de los soviéticos. La Operación Paperclip estadounidense ya estaba en marcha, capturando científicos alemanes como Werner von Braun para su propio programa espacial. Los soviéticos necesitaban su propia versión de Paperclip, pero más agresiva, más amplia y más secreta. La Operación Fantasma no se limitaba a científicos famosos. Incluía a técnicos, ingenieros de nivel medio, supervisores de fábrica y cualquier persona con conocimientos especializados que pudiera ser útil para la reconstrucción industrial soviética. Las listas contenían nombres de personas que probablemente nunca supieron que eran consideradas valiosas por el Estado soviético. Maria Hoffman era una de esas personas. Era una técnica especializada en metalurgia que trabajaba en una fábrica de componentes para aviones. No era famosa, no era líder de ningún proyecto importante, pero conocía técnicas específicas para aleaciones de alta resistencia que los soviéticos querían aprender. El 2 de mayo de 1945, María estaba en el sótano de su edificio de apartamentos con sus 2 hijos pequeños, esperando que terminaran los combates callejeros. Había sobrevivido a meses de bombardeos británicos y estadounidenses. Había sobrevivido a la hambruna del invierno. Había sobrevivido a la batalla final por Berlín. Lo que no sabía era que su nombre estaba en una lista que había sido compilada 6 meses antes, junto con su dirección exacta, su descripción física y detalles específicos sobre sus habilidades técnicas. El 3 de mayo, cuando los combates finalmente se calmaron en su sector, María decidió que era seguro salir del sótano para buscar comida. Nunca regresó. Sus hijos la esperaron durante 3 días antes de ser encontrados por los vecinos. Cuando preguntaron a las autoridades soviéticas sobre María, les dijeron que no había registros de ninguna Maria Hoffman en esa dirección. Según los documentos oficiales, nunca había existido. La historia de María se repitió miles de veces durante las primeras semanas de la ocupación soviética de Berlín.
Personas que habían sobrevivido a toda la guerra simplemente desaparecían sin explicación. Pero la Operación Fantasma no era caótica o aleatoria. Era meticulosamente organizada. Los soviéticos habían establecido equipos especiales llamados grupos de adquisición que operaban independientemente de las tropas regulares de ocupación. Estos grupos consistían en oficiales de inteligencia entrenados específicamente para esta misión, intérpretes que hablaban alemán fluido, y especialistas que podían evaluar rápidamente las habilidades técnicas de los objetivos. Tenían autoridad para operar sin informar a los comandantes militares locales. Cada grupo de adquisición tenía listas específicas de personas que debían adquirir en sus sectores asignados. Tenían fotografías cuando estaban disponibles, descripciones detalladas cuando no las tenían, información sobre los lugares de trabajo y las rutinas diarias de sus objetivos. El método era simple pero efectivo. Los grupos localizaban a sus objetivos, los identificaban positivamente y luego los arrestaban bajo pretextos varios: interrogatorio de rutina, verificación de documentos o simplemente órdenes superiores. Los arrestados eran llevados a puntos de concentración temporales establecidos en escuelas, iglesias o edificios públicos que habían sido requisados para este propósito. Allí eran procesados rápidamente, se verificaba su identidad, se evaluaban sus habilidades y se tomaba la decisión final sobre su destino. Algunos eran liberados si se determinaba que sus habilidades no eran lo suficientemente valiosas. Otros eran marcados para deportación inmediata. Los marcados para deportación eran cargados en trenes durante la noche. Estos trenes no aparecían en ningún horario oficial, no tenían números de identificación visibles, y operaban bajo órdenes directas de Moscú. Los familiares de los desaparecidos nunca recibían notificación oficial. Cuando preguntaban, las autoridades soviéticas negaban tener cualquier conocimiento del paradero de estas personas. Los registros oficiales eran alterados para eliminar cualquier evidencia de que estas personas hubieran existido. El Dr. Klaus Weber era uno de los objetivos de más alto valor en las listas soviéticas. Era un físico nuclear que había trabajado en el programa de armas atómicas alemán. Los soviéticos sabían exactamente dónde encontrarlo porque habían estado monitoreando sus movimientos durante meses. Cuando las tropas soviéticas llegaron a su edificio de apartamentos, Weber intentó esconderse en el ático. Había escuchado rumores sobre lo que les pasaba a los científicos alemanes que caían en manos soviéticas. Pero los grupos de adquisición eran demasiado profesionales para ser engañados por escondites obvios. Weber fue arrestado el 4 de mayo y llevado a un punto de concentración en una escuela primaria requisada. Allí se encontró con docenas de otros científicos e ingenieros alemanes, todos confundidos sobre por qué habían sido arrestados. Un oficial soviético les explicó que serían trasladados temporalmente para reunión técnica sobre su trabajo durante la guerra. Les aseguró que sería por unas pocas semanas como máximo, y que luego serían liberados para reunirse con sus familias. Era una mentira. Weber y sus compañeros estaban a punto de desaparecer del mundo oficial durante décadas. La noche del 6 de mayo, Weber y aproximadamente 200 otros científicos e ingenieros fueron cargados en un tren sin ventanas que se dirigía hacia el este. El tren viajó durante 2 semanas, haciendo paradas misteriosas en ciudades que Weber no podía identificar. Su destino final era un complejo secreto en los Urales donde los soviéticos estaban estableciendo su propio programa de armas nucleares. Weber pasaría los siguientes 15 años de su vida trabajando en este programa, sin poder contactar a su familia, sin poder escribir cartas, sin poder hacer saber al mundo que seguía vivo. Su esposa e hijos lo creyeron muerto. Su nombre fue eventualmente grabado en un memorial de guerra como una de las víctimas de la batalla de Berlín. Pero Weber no estaba muerto. Estaba trabajando involuntariamente para ayudar a los soviéticos a desarrollar su propia bomba atómica, junto con cientos de otros científicos alemanes que oficialmente no existían. La Operación Fantasma no se limitó a científicos de alto perfil como Weber. Incluía a miles de técnicos, ingenieros y especialistas cuyas habilidades eran consideradas valiosas para el esfuerzo de reconstrucción soviético. Electricistas especializados en sistemas de alta tensión. Técnicos que conocían procesos específicos de fabricación. Ingenieros civiles con experiencia en construcción de infraestructura. Químicos industriales. Especialistas en logística y transporte. La escala de la operación era masiva. Durante las primeras 3 semanas de la ocupación soviética de Berlín, aproximadamente 50.000 civiles alemanes desaparecieron de esta manera. Las familias que se quedaron atrás enfrentaron una situación kafkiana.
Sus seres queridos habían desaparecido, pero no había manera oficial de reportar las desapariciones porque las autoridades negaban que estas personas hubieran existido. Los registros civiles fueron alterados. Los nombres fueron eliminados de las listas de residentes. Las historias laborales fueron borradas. Era como si estas 50.000 personas nunca hubieran nacido. Esta fue la primera parte de una operación que cambiaría el equilibrio de poder tecnológico del mundo postguerra, pero que permanecería secreta durante décadas. Los trenes que partían de Berlín durante esas noches de mayo de 1945 seguían rutas cuidadosamente planificadas que evitaban las principales líneas ferroviarias y estaciones donde podrían ser observados por reporteros occidentales o funcionarios de la Cruz Roja Internacional. Estos trenes fantasma operaban bajo un sistema de codificación especial que los identificaba como transporte de materiales estratégicos en lugar de transporte de personas. Cuando se detenían en estaciones para reabastecimiento, los vagones permanecían sellados y custodiados por tropas especiales que no tenían autorización para interactuar con el personal ferroviario local. El viaje desde Berlín hasta los destinos finales en Siberia, los Urales y Asia Central podía durar entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la ruta específica y el destino final. Los deportados viajaban en condiciones que variaban desde incómodas hasta brutales, dependiendo de su valor percibido para el Estado soviético. Los científicos de alto perfil como físicos nucleares e ingenieros aeroespaciales viajaban en vagones que, aunque espartanos, tenían asientos, ventilación adecuada y comida regular. Los técnicos de nivel medio viajaban en condiciones más austeras pero tolerables. Los trabajadores especializados de menor rango a menudo viajaban en vagones de carga adaptados con condiciones mínimas de supervivencia. Dr. Hans Richter, un ingeniero químico especializado en combustibles sintéticos, describió más tarde su viaje en memorias que escribió secretamente durante su cautiverio. El vagón tenía ventanas pequeñas pintadas de negro por dentro. Éramos 32 personas en un espacio diseñado para tal vez 20. Había un cubo en una esquina que servía como baño para todos. Nos daban comida 2 veces al día, una sopa clara con pedazos de verduras y pan negro. El agua era racionada. Pero lo que más me perturbaba no era la incomodidad física, era la incertidumbre total. Nadie nos decía a dónde íbamos, cuánto duraría el viaje o qué nos esperaba al final. Los guardias hablaban entre ellos en ruso, pero no respondían nuestras preguntas en alemán. Los destinos de estos trenes estaban dispersos por toda la Unión Soviética, desde instalaciones de investigación secreta en Siberia hasta complejos industriales en las montañas del Cáucaso. Cada destino estaba seleccionado específicamente basándose en los tipos de proyectos soviéticos que necesitaban experiencia alemán. La instalación más grande estaba ubicada en una ciudad que no aparecía en ningún mapa oficial, Ozersk, en los Urales del Sur. Oficialmente conocida solo como Instalación 40, esta ciudad secreta estaba dedicada enteramente a la producción de plutonio para armas nucleares. Cuando los primeros trenes de científicos alemanes llegaron a Ozersk en junio de 1945, encontraron una ciudad que estaba siendo construida desde cero. Había barracones temporales para alojamiento, comedores comunitarios y un complejo industrial masivo que estaba siendo construido por prisioneros de guerra alemanes y prisioneros políticos soviéticos. Dr. Weber, el físico nuclear que había sido arrestado en Berlín, se encontró asignado a un equipo de investigación dirigido por científicos soviéticos que estaban trabajando en el diseño de reactores nucleares. Su trabajo era transferir todo el conocimiento que había adquirido durante su trabajo en el programa nuclear alemán. Al principio traté de resistir, escribió Weber en notas secretas que logró esconder durante años. Pensé que era mi deber patriótico no ayudar a los soviéticos. Pero gradualmente me di cuenta de que mi resistencia no cambiaría nada. Otros científicos alemanes estaban cooperando, y el programa avanzaría con o sin mi participación. La elección era simple: cooperar y vivir en condiciones relativamente decentes, o resistir y ser enviado a un campo de trabajo en condiciones que probablemente significarían la muerte. Decidí que era mejor estar vivo y útil que muerto y heroico. La cooperación no era voluntaria en el sentido real de la palabra. Los científicos alemanes trabajaban bajo un sistema de incentivos y castigos cuidadosamente calibrado. Los que cooperaban completamente recibían mejor alimentación, alojamiento mejorado, acceso a libros y materiales de investigación, y eventualmente, la posibilidad de contacto limitado con sus familias. Los que mostraban resistencia o falta de cooperación enfrentaban reducciones en las raciones de comida, aislamiento en celdas individuales, y amenazas de ser transferidos a campos de trabajo en Siberia donde las condiciones eran notoriamente letales.
Pero incluso los científicos que cooperaban completamente vivían bajo restricciones severas. No podían salir de las instalaciones sin escolta. No podían escribir cartas sin censura. No podían hablar entre ellos sobre temas no relacionados con el trabajo sin supervisión. Sus familias en Alemania no sabían si estaban vivos o muertos. Las autoridades soviéticas mantenían el pretexto de que estas personas nunca habían sido arrestadas. Cuando las familias preguntaban, se les decía que probablemente habían muerto durante la batalla de Berlín y que sus cuerpos simplemente no habían sido identificados. Esta separación deliberada de familias era parte de la estrategia psicológica para mantener control sobre los deportados. Sin conexiones con el mundo exterior, los científicos alemanes se volvían completamente dependientes de sus captores para cualquier información sobre sus seres queridos. Algunos científicos intentaron escapar durante los primeros meses. Estos intentos fueron invariablemente infructuosos. Las instalaciones estaban ubicadas en áreas remotas, rodeadas por territorio hostil y monitoreadas por sistemas de seguridad sofisticados. Dr. Friedrich Lange, un ingeniero aeroespacial, intentó escapar de una instalación en Siberia en agosto de 1945. Fue capturado después de 3 días en el desierto, sufriendo de deshidratación severa y congelación. Como castigo, fue transferido a un campo de trabajo regular donde pasó 6 meses en condiciones brutales antes de ser devuelto a la instalación de investigación. Su experiencia sirvió como advertencia para otros científicos que podrían considerar intentos de escape similares. Gradualmente, la mayoría de los deportados aceptaron su situación y se enfocaron en sobrevivir día a día. Desarrollaron rutinas, formaron amistades limitadas con otros alemanes en situación similar, y encontraron maneras de mantener su sanidad mental bajo circunstancias extraordinariamente difíciles. El trabajo que realizaban era genuinamente importante para el programa de armas nucleares soviético. Los científicos alemanes contribuyeron significativamente al desarrollo del primer reactor nuclear soviético, que alcanzó criticidad en diciembre de 1946, años antes de lo que habría sido posible sin su conocimiento. También contribuyeron al diseño de la primera bomba atómica soviética, que fue probada exitosamente en agosto de 1949. El conocimiento que aportaron ayudó a la Unión Soviética a cerrar la brecha nuclear con Estados Unidos mucho más rápido de lo que habría sido posible de otra manera. Pero este éxito vino a un costo humano tremendo. Miles de familias alemanas fueron destruidas por las desapariciones. Niños crecieron sin padres, esposas envejecieron sin saber si sus esposos estaban vivos, y toda una generación de alemanes desaparecidos fue borrada de la historia oficial. Las autoridades de Alemania Oriental, establecidas bajo control soviético, cooperaron en mantener el secreto. Los registros oficiales continuaron mostrando a estas personas como muertas o desaparecidas durante la guerra, y no se hicieron esfuerzos para investigar sus destinos reales. En Alemania Occidental, las autoridades comenzaron a recibir reportes sobre las desapariciones masivas, pero tenían pocas opciones para investigar. La Guerra Fría estaba comenzando, y las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética se estaban deteriorando rápidamente. Algunos familiares intentaron trabajar con organizaciones internacionales como la Cruz Roja para localizar a sus seres queridos desaparecidos. Estos esfuerzos fueron sistemáticamente obstruidos por las autoridades soviéticas, que negaban cualquier conocimiento de deportaciones masivas desde Berlín. El mundo occidental estaba al tanto de que algo había pasado con civiles alemanes en Berlín después de la ocupación soviética, pero la escala y naturaleza sistemática de la Operación Fantasma permaneció secreta durante décadas. Mientras tanto, en las instalaciones secretas soviéticas, los científicos alemanes continuaban trabajando en proyectos que cambiarían el equilibrio de poder mundial. Estaban contribuyendo no solo al programa nuclear, sino también al desarrollo de cohetes, tecnología de radar y otros avances tecnológicos que darían a la Unión Soviética ventajas significativas en la Guerra Fría emergente. Su trabajo era valioso, pero seguían siendo prisioneros, y sus familias seguían creyendo que estaban muertos. Para 1950, 5 años después de la Operación Fantasma, la situación de los científicos alemanes deportados había evolucionado hacia una extraña forma de normalidad cautiva. Muchos habían sido promovidos a posiciones de mayor responsabilidad dentro de los programas soviéticos, algunos habían formado nuevas familias con mujeres soviéticas, y unos pocos incluso habían sido recompensados con apartamentos privados en lugar de alojamientos comunitarios. Pero seguían siendo prisioneros. No importaba cuán valiosas fueran sus contribuciones o cuán bien integrados estuvieran en la sociedad soviética, no podían salir del país y no podían contactar libremente a sus familias en Alemania. Dr. Weber, el físico nuclear,
Había sido promovido a jefe de un departamento de diseño de reactores. Tenía un apartamento de 2 habitaciones, acceso a una biblioteca técnica extensa y un salario que le permitía comprar bienes de consumo que eran lujos para la mayoría de los ciudadanos soviéticos. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta de su apartamento, era consciente de que vivía en una prisión dorada. Las ventanas de su apartamento no tenían barrotes, pero sabía que había guardias que monitoreaban todos sus movimientos. Podía caminar por las calles de Ozersk, pero no podía salir de los límites de la ciudad sin permiso especial. Era una existencia surreal, escribió en sus memorias secretas. Durante el día, trabajaba en algunos de los proyectos más avanzados del mundo, colaborando con científicos brillantes, resolviendo problemas técnicos fascinantes. Por la noche, me sentaba en mi apartamento y me preguntaba si mi esposa en Berlín seguía viva, si mis hijos me recordaban, si alguna vez volvería a verlos. El sistema soviético había encontrado el equilibrio perfecto entre coerción y incentivos. Los científicos alemanes eran lo suficientemente valiosos como para ser tratados bien, pero demasiado peligrosos como para ser liberados. Sin embargo, para mediados de los años 1950, las circunstancias geopolíticas comenzaron a cambiar. La muerte de Stalin en 1953 había iniciado un periodo de distensión gradual en las políticas soviéticas. El nuevo liderazgo bajo Nikita Khrushchev estaba más interesado en competencia económica que en represión pura. Más importante aún, la Unión Soviética había logrado sus objetivos principales. Su programa nuclear estaba bien establecido, con científicos soviéticos nativos que ahora podían mantener y expandir el programa independientemente. La dependencia de conocimiento alemán estaba disminuyendo. Al mismo tiempo, mantener a miles de alemanes en instalaciones secretas se había vuelto una carga logística y política. Las instalaciones requerían recursos significativos para mantener la seguridad, y la situación creaba vulnerabilidades de inteligencia que preocupaban a los servicios de seguridad soviéticos. En 1955, 10 años después de la Operación Fantasma, las autoridades soviéticas comenzaron discretamente a evaluar opciones para los científicos alemanes deportados. Algunos fueron considerados demasiado valiosos para ser liberados nunca. Otros fueron identificados como candidatos potenciales para repatriación bajo condiciones estrictas. La decisión sobre quién sería liberado y quién permanecería cautivo se basaba en varios factores: la importancia de su trabajo actual, su conocimiento de secretos estatales críticos, su nivel de integración en la sociedad soviética y su disposición percibida a mantener silencio sobre sus experiencias. Dr. Richter, el ingeniero químico, fue uno de los primeros seleccionados para posible repatriación. Su trabajo en combustibles sintéticos había sido valioso pero no crítico para la seguridad nacional soviética. Había cooperado completamente durante su cautiverio, y los evaluadores psicológicos determinaron que probablemente mantendría silencio sobre su experiencia para proteger a otros alemanes que permanecían en la Unión Soviética. El proceso de repatriación era complejo y cargado de condiciones. Los candidatos tenían que firmar documentos extensos que los comprometían a nunca discutir sus experiencias públicamente. Tenían que aceptar monitoreo continuo por parte de los servicios de inteligencia soviéticos. Y tenían que entender que cualquier violación de estos acuerdos resultaría en consecuencias severas tanto para ellos como para otros alemanes que aún estaban en la Unión Soviética. Cuando Dr. Richter fue informado de que sería repatriado, su primera reacción fue incredulidad. Después de 10 años de cautiverio, había perdido la esperanza de ver a su familia nuevamente. Su segunda reacción fue terror. ¿Qué encontraría en Alemania después de una década de ausencia? Su esposa había sido declarada viuda por las autoridades alemanas en 1950. Sus hijos, que tenían 8 y 10 años cuando desapareció, ahora eran adolescentes que habían crecido creyendo que su padre estaba muerto. Su madre había muerto durante su ausencia, y varios de sus hermanos habían emigrado a otros países. El regreso de Richter a Alemania en marzo de 1956 fue mantenido en completo secreto. No hubo ceremonia, no hubo publicidad, no hubo explicación oficial de dónde había estado durante 11 años. Las autoridades alemanas occidentales fueron informadas discretamente de su regreso, pero se les instruyó a no hacer preguntas y a no investigar las circunstancias de su desaparición o regreso. La Guerra Fría estaba en su punto más intenso, y nadie quería crear incidentes diplomáticos por el destino de científicos alemanes que habían estado trabajando para los soviéticos. El reencuentro de Richter con su familia fue emotivo pero complicado. Su esposa había rehecho su vida, creyendo que él estaba muerto.
Sus hijos no lo reconocieron inicialmente y se sintieron incómodos con este extraño que afirmaba ser su padre. Fue como regresar de entre los muertos, escribió Richter años más tarde. Pero los muertos no deberían regresar después de tanto tiempo. Causamos más dolor que alegría. Richter mantuvo su promesa de silencio durante décadas. No habló públicamente sobre su experiencia hasta los años 1980, cuando su edad avanzada y los cambios en la política internacional finalmente le permitieron contar su historia. Su caso fue uno de aproximadamente 5.000 repatriaciones que ocurrieron entre 1955 y 1965. La mayoría de los científicos alemanes deportados eventualmente regresaron a Alemania, pero bajo condiciones similares de silencio forzado. Sin embargo, aproximadamente 15.000 de los 50.000 deportados originales nunca regresaron. Algunos murieron durante su cautiverio debido a las condiciones difíciles, enfermedades o accidentes. Otros decidieron quedarse voluntariamente en la Unión Soviética, habiendo formado nuevas familias y establecido nuevas vidas. Pero muchos otros fueron considerados demasiado valiosos o demasiado peligrosos para ser liberados. Estos incluyeron a científicos nucleares senior, ingenieros de cohetes que habían trabajado en programas de misiles balísticos y especialistas en tecnologías militares sensibles. Dr. Weber, el físico nuclear, nunca fue liberado. Continuó trabajando en el programa nuclear soviético hasta su muerte en 1978. Su familia en Berlín nunca supo que había sobrevivido a la guerra y había pasado más de 3 décadas trabajando involuntariamente para los soviéticos. Los archivos soviéticos desclasificados en los años 1990 finalmente revelaron la escala completa de la Operación Fantasma. Los documentos mostraron que la operación había sido planificada meticulosamente meses antes de la captura de Berlín, con listas detalladas de objetivos y procedimientos específicos para su adquisición y transporte. Los archivos también revelaron que operaciones similares, aunque en menor escala, habían sido conducidas en otras ciudades alemanas capturadas por los soviéticos. Viena, Dresden, Leipzig y otras ciudades habían experimentado desapariciones masivas similares de científicos e ingenieros. El impacto total de estas operaciones en el desarrollo tecnológico soviético fue significativo. Los científicos alemanes deportados contribuyeron no solo al programa nuclear, sino también al programa espacial, al desarrollo de tecnología de radar, a avances en química industrial y a muchos otros campos técnicos. Sin su contribución forzada, es probable que la Unión Soviética hubiera tardado años o incluso décadas más en alcanzar paridad tecnológica con Occidente en áreas críticas. Pero el costo humano fue tremendo. Decenas de miles de familias fueron destruidas. Miles de personas vivieron y murieron en cautiverio, separadas de sus seres queridos por décadas. Una generación entera de conocimiento alemán fue literalmente secuestrada para servir intereses geopolíticos soviéticos. La historia de los fantasmas de Berlín permanece como uno de los episodios menos conocidos pero más impactantes de la Guerra Fría temprana. Demuestra cómo los recursos humanos, científicos, ingenieros y técnicos se habían convertido en activos estratégicos tan valiosos como territorio o armas. También ilustra las longitudes extraordinarias a las que las superpotencias estaban dispuestas a llegar para obtener ventajas tecnológicas. La Operación Fantasma no fue una aberración o un exceso de comandantes locales. Fue una política deliberada, planificada en los niveles más altos del gobierno soviético y ejecutada con precisión militar. Hoy, pocos recuerdan a los 50.000 civiles alemanes que desaparecieron de Berlín en mayo de 1945. Sus historias fueron suprimidas durante décadas, y cuando finalmente emergieron, el mundo había seguido adelante hacia nuevas crisis y conflictos.